La palabra exorcismo viene de exorcizar, de conjurar, de sacar, de expulsar un demonio, un espíritu que entra a una materia, se posesiona. Ahí viene el término posesión, que posesiona, toma, puede ser un objeto, puede ser una casa, puede ser un animal y en el grado más alto a una persona, a un ser humano, haciéndole muchísimo daño a él, a su familia, a todo su círculo y desencadenando una serie de tragedias y de fenómenos paranormales, fenómenos muy fuertes. Entonces el exorcismo es un ritual que desde los tiempos de Jesús, antes de Jesús, en todas las civilizaciones han existido lo que yo llamo sacachukis, o personas que se dedican, yo lo hablo muy cómico, para que la gente pues no sienta como miedo, porque estas palabras cuando usted dice demonio, satanás, exorcismo, posesión, son fuertes, psicológicamente tienen una afectación. Yo le meto algo de chistecito para que no les dé tan duro. Siempre la fuerza del bien y del mal, la insidia de los demonios, de los espíritus, han estado en todos los pueblos y civilizaciones. Entonces siempre, cada pueblo, cada civilización tiene estas personas que se encargan de hacer liberaciones, de hacer exorcismos, de sacar, de expulsar, de conjurar este tipo de demonios, de espíritus. Jesús es uno de los más importantes, más famosos, más reconocidos de todos los tiempos, en hacer mucho más explícito el ministerio de liberación y exorcismo y el mandato que él le da a los apóstoles, porque es un mandato directo de misionar, de evangelizar, de llevar la palabra del Señor, pero también de dominar y expulsar este tipo de demonios, este tipo de espíritus. El diagnóstico es algo muy delicado. Muchos me llegan y me dicen, monseñor, es que estoy poseído, sáqueme el chuque, hágame liberación, tengo un espíritu, una Anabel allá en la casa que me atormenta. Yo le digo, espere un momentico, tenemos que entrar a investigar. Primero se descarta todo lo biológico, lo médico, psicológico y psiquiátrico. Cuando ya se pasa ese filtro, empezamos a hacer unas pruebas espirituales para saber y diagnosticar qué es lo que lo está afectando, porque a veces es brujería, a veces es posesión, a veces es alguna energía que está, una fuerza espiritual que lo está atormentando. Muchas veces no hay necesidad de hacer exorcismos, aunque la gente piensa, cree, hay algo que se llama vejación, que no está incorporado ese demonio, ese espíritu dentro, sino es exterior, entonces lo atormenta. Entonces la gente dice, no, yo estoy poseído, pero realmente no está poseído, sino que hay una fuerza que lo está dominando, le está martirizando en ciertos casos. A veces es muy fuerte dependiendo el tipo de espíritu o entidad que lo esté molestando. Y ahí empezamos un tratamiento, viene el diagnóstico, sigue el tratamiento donde se hace unas recomendaciones a la persona, a la familia. Eso dura meses, eso no es que llegó ya, póngame las manos y hágame el exorcismo. Empiezan un proceso, un tratamiento donde se le va fortaleciendo la mente, el cuerpo y el espíritu para culminar en un o varios exorcismos. Y eso dura meses y son fuertes los tratamientos. Cuando ya se termina todo el proceso de exorcismos, hay que seguir un acompañamiento, porque la familia, porque no solo la persona, sino el núcleo familiar se afecta, entonces hay que llevar un acompañamiento para que ellos surjan en lo económico, en lo espiritual, en lo emocional, en la creencia, porque hay muchos que la parte religiosa la dejan a un lado muchas veces, por eso también entra el enemigo y coge fuerza. Entonces viene un fortalecimiento en todas las áreas para que la persona salga adelante. No es que vino y le hizo el exorcismo y se fue, porque sucede que a veces se hace hay exorcistas que lo hacen, pero como dice el Evangelio de San Lucas, el espíritu o el demonio sale, va al desierto, coge 7 más y vuelve y el estado es peor. Entonces hay que llevar un proceso muy, muy detallado para que la persona realmente salga adelante. No es solo sacarlo del paso y decir, bueno, le hago la oración, el exorcismo, ya usted se siente bien, sí, yo me siento bien, entonces váyase para su casa. Sino hay que profundizar y ahí viene la investigación paranormal, ¿no? El cómo, el por qué, el para qué, por qué está poseído, porque tiene una brujería, o hizo tabla ouija, o invocó un espíritu, o en la casa que llegó había alguna entidad,
o viene algo genealógico. Muchas veces hay casos que son de los antepasados, eso se llaman cadenas genealógicas, que se heredan. Entonces la persona a veces hereda esas cosas. Síntomas de una posesión, esto es algo genérico. Ya el único que puede determinar si está poseído o no es un exorcista bajo unos criterios, descartando primero lo biológico, lo médico, lo científico, lo psicológico y lo psiquiátrico. Hay varios ítems que uno se puede ayudar. En los casos leves de posesión, porque hay varios niveles de posesión, la persona empieza a sentir que la vida le empieza a cambiar. Hay rachas, hay momentos en la vida donde pues, nos estamos mal, dice estoy salado, me está yendo mal, mi novia me dejó, me botaron del trabajo, me dio gripa, bueno, en fin. Pero hay una serie de sucesos que empiezan a darse que no son normales. En la noche que lo priven, que nos pueda respirar, que tenga sueños con demonios, con espíritus, con entidades, lo que en medicina lo llaman la famosa parálisis del sueño. Pensamientos obsesivos con cuestiones demoníacas, depresión, pensamientos de suicidio, y eso se junta con muchas cosas económicas, sentimentales, familiares, de personalidad, que usted dice, hombre, yo no soy, me desconozco, yo no soy esta persona. Realmente de un mes para acá o de 15 días para acá todo me cambió y la verdad es que yo no me siento bien. Lo médico va a exámenes, le hacen cualquier cantidad de estudios, no le encuentran nada, la salud se va deteriorando terriblemente. Y en los casos más altos, los de posesiones más agresivas, entonces ya hay fenómenos que ya se ven paranormales, se ven como en las películas que nosotros hemos visto. Por ejemplo, la xenoglosia, conocer cosas, precognición, cosas ocultas, de fenómenos del pasado, presente, futuro, cosas secretas que nadie sabe, lenguas o idiomas que la persona no debería conocer, latín antiguo, hebreo, arameo, griego, lenguas que usted nunca estudió en su familia, en su árbol genealógico, no hay nadie que estuvo por esos lados, criollo de pura cepa. Entonces ahí es cuando se ve estos fenómenos. Sansonismo, tintanismo, cuando yo he tenido casos, por ejemplo, de niños de 7, 8 años que los han tenido que coger entre 7, 8 hombres y con una mano hacen este movimiento y lo botan hacia la pared, eso yo lo he visto. Entonces, descartando lo que es la parte médica, la parte psiquiátrica, niños bien, ¿sí? Pero que tienen una posesión. Levitación en algunos casos, cuando la persona levita. Esto se ve mucho en películas, a veces creemos que es fantasioso, pero en algunos casos se dan. Estos son en los casos de posesiones más agresivas, de 1 millón, 2 o 3. El resto son más leves, a veces se manifiesta una entidad o varias entidades, fuerza descomunal, pero no es la adrenalina, no es la endorfina, no es nada de eso, sino una entidad que se manifiesta. Pero ahí viene el diagnóstico que tiene que hacer el exorcista ya previamente con la valoración médica y psiquiátrica para descartar toda patología psiquiátrica, psicológica. Hay casos donde sí se da las dos, problema psiquiátrico y problema de posesión. Entonces ahí se trabaja de llave conjuntamente con los médicos y psiquiatras. Hay un grupo de médicos psiquiatras que me ayudan en estos casos que son muy complicados y muy difíciles porque hay afectación de las dos cosas. Entonces la recuperación de una persona es muy compleja. Podemos distinguir, hay una variedad grandísima del tipo de posesiones, pero podemos distinguir 3. Una leve, de un espíritu desencarnado, yo lo clasifico, hay 2 tipos, bueno, esto depende del exorcista que se le pregunte, unos lo ven por ese lado, otros no. Entonces, tipo A, espíritus, tipo A, espíritus que desencarnaron,
que no evolucionaron de este plano terrenal, algo que se llama el mundo intermedio, no está ni allá ni acá. Entonces son personas que, como su merced, como yo, que vivimos, pero no avanzaron espiritualmente y se quedan vagando en este plano terrenal. Y el tipo B, que son las posesiones más agresivas, más fuertes, que son los ángeles caídos o los demonios, que se ven muy poco. En realidad la mayoría de los exorcistas que usted le pregunte tipos realmente de demonios no son muchos en la historia de cada sacerdote de su ministerio. Entonces está el nivel común, corriente, bajo, nivel 1, si lo queremos llamar así, que es de ese tipo. El nivel 2, que es un poco más complejo cuando hay múltiples de estos tipos, cuando ya hay una infestación, cuando ya hay varios, porque puede haber varios. Esto es algo que me pregunta, pero monseñor, ¿solo puede haber un demonio, un espíritu? No, pueden haber muchísimos. En exorcismo yo he sacado 70. Bueno, Dios es el que hace la obra. Pero pues sí, en un solo cuerpo a través de un proceso, ¿no? No solo en un exorcismo, porque la gente dice, ya me sacó el Chucky en el primer exorcismo, yo ya quedé súper bien. Eso no funciona así. Y tercero es el grado de fusión cuando es un demonio, cuando hay una integración, cuando ya el demonio se incorpora totalmente, la conciencia, nuestro ser pierde como esa dominio en la materia. Entonces ya ese demonio se incorpora totalmente, hay esa integración, esa fusión, y él es el que domina ese cuerpo. Entonces usted ya no vive, o sea, ya no tiene conciencia o en algunos aspectos, momentos de conciencia de quién es usted, siente, vive, en fin, pero otros es esa entidad que se incorporó, que es el objetivo final de estos tipos de demonios, ¿no? Vivir, tomarse el cuerpo, digamos lo que ellos desean una casa. En la Sagrada Escritura, casa se llama el cuerpo, ¿no? El templo del Espíritu Santo, nuestro organismo. Cuando ellos entran a posicionar una materia, ellos vuelven a vivir, ellos vuelven a respirar, el olfato, a comer, a sentir. Entonces cada vez que ellos se van integrando más, se van fusionando más con el cuerpo, la conciencia, la mente se va yendo. Entonces son grados muy altos, muy difíciles. Ahí es donde se ven estos fenómenos paranormales, porque ellos dominan la materia. Al incorporarse, entonces dominan la psiquis, la mente, y la mente produce muchos fenómenos paranormales. En los demonios hay una ciencia que se llama la demonología, donde clasifica este tipo de demonios o seres oscuros o ángeles caídos. Entre ellos hay una jerarquía y hay una organización en la cual en la cúspide hay unos principados, hay unas dominaciones. En la cúspide está Luzbel, Lucifer o Satanás, que es la cabeza de todo ese regimiento. Recordemos que en el relato de el golpe de estado, lo llamo así, cuando los ángeles se rebelan contra Yahvé, contra el Señor, porque primero, todo en el universo, eso sucedió antes de la creación, todo lo creó Dios para su Hijo, cristocéntrico, todo gira alrededor de Jesús y de la mano del ser humano. Entonces al ser humano le dio unas potestades, le dio una bendición muy grande. Entonces ellos dijeron, no, yo no le voy a ayudar, yo me le revelo. Entonces llamó a toda su gallada, a todos los ángeles, y no, que venga, que no sé qué. Entonces el que lideraba esas cortes celestiales, ya que era un arcángel de alta luz, Luzbel, Lucifer, lucero de la mañana o creador de la mañana, esa es la traducción en hebreo, ahí decidieron separarse, conservaron esa misma organización al separarse. Cuando son expulsados del reino de los cielos por Miguel, Rafael, Gabriel, los arcángeles, ellos siguieron tomando esa estructura, pero no es una estructura de amor, de bondad como en el reino de los cielos, de obediencia, sino de miedo. ¿Quién es más poderoso? Entonces sí hay unos rangos y sí hay unos niveles en los cuales una jerarquía se mantiene. Entonces en los más fuertes en que yo he estado, Luzbel, Lucifer, Asmodeo es terrible, Satanás, Leviatán, Baal, bueno, hay varios que son ya de data
de vieja data, fuertes, poderosos, que se manifiestan. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces estos espíritus y estos demonios son mentirosos. En la Sagrada Escritura se le llama a Satanás al padre de la mentira y del caos. Entonces, confunde y vencerás, es como el lema de ellos. Entonces, muchas veces entra una entidad, se posesiona de un cuerpo y dice, no, yo soy Baal, por ejemplo. Entonces, claro, el sacerdote, uy, este es duro, este me tocó con no fuerte, me tengo que preparar. En realidad, no es que sea Baal, sino que toma el nombre. Por eso el nombre es muy importante, es la esencia vital de un ser en el judaísmo y por ende la esencia de esa entidad. Por eso hay que buscar el nombre. Entonces muchas veces dice yo soy Judas Iscariote y la verdad es que no lo es. Los exorcistas tenemos que tener un proceso antes, durante, después estricto, porque esto es una profesión de alto riesgo. Esto no es que venga yo le hago una sanación o venga yo le doy un consejo, yo le ayudo en progreso, cosas que yo colaboro, ayudo también, sino puede llegar el sacerdote a afectarse físicamente, espiritualmente, es más, se puede incorporar, posesionar un demonio, un espíritu, y eso es grave, porque el demonio, el espíritu, se alimenta de la energía física y espiritual. Entonces un sacerdote tiene un conocimiento, tiene una fuerza espiritual más grande, entonces toma esa fuerza. Y he tenido casos de sacerdotes que desafortunadamente por un descuido fueron a hacer una bendición, por ejemplo, a una casa, y hicieron unas oraciones de precatoria, unos exorcismos de la casa, pensando que era algo suave, ¿sí? Algo, voy, lo bendigo, y, sí, voy, saludo, me tomo un chocolate y tal luego. Entonces, pero la realidad es que fue allá, se le manifestó el enemigo, no estaba preparado y eso fue un enfrentamiento donde han quedado posesionados, contaminados, y eso ha sido tremendo porque después para liberarlos, exorcizarlos y quedan con secuelas. Entonces es muy complejo el tema. Pero realmente el que es capacitado para ser exorcista primero tiene que ser sacerdote. En la Iglesia Católica Apostólica Romana tienen una estructura muy definida y unos permisos y unos avales que da el obispo ordinario de la zona bajo unos criterios. En diferentes iglesias, anglicana, ortodoxa, el criterio difiere ese criterio, pero sí tiene que tener una preparación espiritual e intelectual. ¿Por qué? Porque hay tres pilares en el exorcista. Primero es el conocimiento de Dios. Si no conoce a profundidad los misterios de Dios, es muy complicado. El don de dominar estas entidades, estas fuerzas, viene de Dios. Entonces, si no recibe ese don, usted no puede llegar a exorcizar, expulsar esas entidades. Tercero, el conocimiento. Segundo, el conocimiento de Dios y del enemigo también, porque hay que saber con qué se va a enfrentar. Y tercero, que es la experiencia, que eso se va acumulando a través de los años. ¿Cómo se forma un exorcista? Un exorcista mayor coge a uno menor y le va enseñando. Hay seminarios, hay cursos, se ha implementado a nivel mundial. Yo soy fundador de una asociación internacional de exorcistas ecuménicos, se llama. Hemos hecho aquí en Colombia varios congresos internacionales y nacionales. Yo he estado en Roma, he estado en México, en congresos que la Iglesia Romana ha realizado. Pero no son formaciones donde usted dice yo voy a este congreso, yo voy a este curso y yo ya salgo siendo exorcista. Eso no ocurre, eso no es que yo haga un curso virtual y ya aprendí a sacar chukis. Necesita la experiencia, necesita el don, primero, de dominar y sacar esos espíritus, tener ese poder de Dios. Segundo, el conocimiento de Dios y del enemigo, lo que se va a enfrentar. Y tercero, es la experiencia. Y la experiencia se gana a través de otra persona, de otro exorcista o de exorcistas que le vayan ayudando en esa carrera a surgir. Tiene que haber una preparación, la persona, el proceso, la familia. Por eso se hacen procesos para preparación, si no, no va a funcionar los exorcismos.
El sacerdote tiene que tener una preparación antes, durante y después de los exorcismos. Eso es fundamental. Si en ese proceso hay un quiebre, hay algo mal hecho, el sacerdote corre peligro, el poseso corre peligro, los familiares corren peligro. Entonces esto es algo que es muy exacto y algo que se tiene que hacer muy bien hecho. Hay diferentes tipos de rituales y de elementos que se pueden utilizar. Las campanas, las velas, el incienso, agua bendita, agua exorcizada, el Santo Cristo, un Cristo de San Benito, la estola, que es el símbolo sacerdotal, el ritual. Hay varios tipos de rituales, yo utilizo varios tipos de rituales. En términos generales se utiliza mucho el agua, se utiliza mucho la luz, hay muchos elementos, hay varios sacerdotes que incorporan, como yo también incorporo, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento varios elementos que aparecen, que le dan una ayuda especial, en este caso a debilitar esas fuerzas, esos demonios, esos espíritus. Confesión, comunión, ayuno, el Santo Rosario, la Eucaristía, obras de piedad, obras de misericordia, estar en una preparación constante. El exorcista no es como cuando usted va a trabajar, me preparo, me arreglo y me voy a trabajar y ya salí, ya quedé libre. El exorcista todo el tiempo tiene que estar preparado espiritualmente, porque no sabe en qué momento puede haber un ataque espiritual. De los exorcismos más fuertes son los de tipo B, que son los ángeles caídos, los demonios. En niños son muy violentos, son muy fuertes. Los exorcismos donde he visto levitación, donde se estallan los elementos, vasos, levitan objetos, donde hay piroquinesis, por ejemplo, hay fuego, espontáneamente se crea ese fuego, se desaparece. Torceduras, donde científicamente, biológicamente, yo lo hablaba con médicos, yo le mostraba videos y le decía, mire, ¿por qué hace esa torcedura esta persona? ¿No se supone que haciendo eso se desnuca? ¿No haciendo eso se luxa, se rompe una mano, se rompe un brazo? No sabemos, no entendemos. Son cosas fuertes que uno ve. El sansonismo, el titanismo, donde a mí me han herido en estas batallas que son los exorcismos. Por eso ya el exorcista debe tener un rango de separación con el poseso. Al principio no lo hacía, venga, yo le hago el exorcismo, y me gané más de una vez una agresión, porque es la fuerza a veces que ellos manejan. Y son varios tipos, cada caso es diferente. ¿Cuáles serían las circunstancias para una posesión? Trabajos de brujería, satánicos, como lo hemos hablado ya de este tipo de brujos que se dedican a hacer este tipo de cosas. Tabla ouija, invocación, ritual, Charlie o bajo internet un grimorio, un ritual, y lo hago también, eso abre muchas puertas. Tercero, desafiar al demonio muchas veces, eso se llama un pacto involuntario, donde usted le dice, bueno, si usted existe, si usted, o ayúdeme, o yo quiero, o esto, puede ser que no suceda nada, como puede ser que sí, como por ejemplo en la tabla ouija a veces sienten cosas, a veces no, a veces pasan años. Yo he tenido casos donde pasaron muchos años y ahí se le fue detrás ese Chucky, ese espíritu, esa Anabel, y pensaban que no, que estaba bien, pero después de unos años es que se le manifiesta. Estar en un lugar donde hay una infestación, un demonio, un espíritu. Muchas películas lo muestran, que la familia llega contenta, feliz, se encuentra en su casa, una gran promoción y van a cambiar todo y van a vivir. Después se dan cuenta que hay un inquilino, hay un espíritu ahí posesionado, y él después entonces empieza a torturarlos, lo que es la vejación y después lo que es infestación, apoderarse del lugar y después la posesión, tomar alguno de los integrantes. Esas son las características generales a grandes rasgos. Hay casos que son, por ejemplo, genealógicos, que hicieron pactos satánicos o de brujería en el pasado, y eso se hereda, y entonces a veces
esos demonios, esos espíritus se pegan en ese árbol genealógico y no lo sueltan. Yo he tenido varios casos donde ha sucedido que quedan heredados esos demonios, esos espíritus.